Vamos a concentrar nuestra atención el día de hoy y vamos a hablar acerca de las últimas dos epístolas de Pablo que nos quedan, que son la epístola de Tito y de Filemón y la epístola de Judas. Judas no la escribió Pablo, Judas es uno de los hermanos menores en la carne del Señor Jesucristo. Bueno, hermano a través de la mamá, ¿verdad? A través de la mamá de María. Así es que es muy interesante saber que uno de los hermanos del Señor Jesucristo, humanamente hablando, escribió también una carta. Yo no sé si usted la ha leído, pero yo no le voy a adelantar más lo que traigo en el resumen. No quiero echarle a perder la lectura, más bien quiero invitarlo a que vaya a su Biblia después, no se vaya a poner a leerla ahorita, Ya cuando regrese a su casa, recuerde y abra su Biblia y lea la epístola de Judas, uno de los hermanos o medios hermanos de Jesucristo. Muy bien, pero vamos a ver en cuanto a estas epístolas. Vamos a la de Tito, en primer lugar, y vemos que Tito, hermanos, son instrucciones pastorales que el apóstol Pablo da allá por el año 64 a 67, y Pablo le escribe a Tito, su verdadero hijo en la fe. Esto me llamó mucho la atención, lo que decía el autor de lo que hemos estado usando como material, y tengo que ir a investigar un poquito más. Esto son cosas que de pronto uno lee la palabra y dice, caray, a ver, ¿por qué dice que es verdadero hijo de la fe de Pablo? Yo no sé si a usted le llama la atención, a mí sí, y quiero saber por qué. Así es que no me dio tiempo por estar preparando el sermón de profundizar más, pero si después lo descubro, se lo digo, pero si usted lo descubre antes, dígamelo, por favor. Así es que ya tienen tarea también. Y le da instrucciones sobre cómo nombrar a los ancianos y cómo instruir al pueblo de Creta en la sana doctrina. También insta a Tito a ser un ejemplo de buenas obras para que las personas vean su progreso y den gloria a Dios. Y enseñar a los cretenses a vivir una vida piadosa que incluya el autocontrol, la devoción a Dios y las buenas acciones. Se ha dicho de antemano, hermanos, que los cretenses tenían una fama muy, pero muy, muy, muy negativa. Yo no sé si en sus países, seguramente es el caso, por lo menos en México, si usted encuentra una persona bien mal hablada que habla con muchas groserías, usa mucho lenguaje soez, decimos, de seguro viene de Alvarado, Veracruz. ¿Verdad? Dicen, esos son de Alvarado. Entonces, en todo el país de México, hermanos, se conoce que la gente de Alvarado es de la más grosera que tenemos en el país. Y cualquier persona hace alusión de alguien, ¿verdad? A lo mejor, bueno, así eran los cretenses. Los cretenses tenían fama de ser malos, pecadores, holgazanes, flojos, viciosos. Y ahí es precisamente donde Pablo está enviando a Tito a traer orden a la iglesia y también a seguir predicando el mensaje del evangelio. Es que no la tenía fácil, hermanos. También da instrucciones para diferentes grupos en la comunidad, incluyendo a hombres mayores, mujeres jóvenes y esclavos. Todo eso está ahí incluido ahí en esa carta que no es muy grande. Pero usted puede leerla en casa con más detenimiento. Vámonos con Filemón. ¿Qué dice acerca de la epístola a Filemón? Bueno, el tema es la súplica de Pablo a favor de Onésimo, el autor, el apóstol, por allá por el año 60. Circunstancias inusuales rodearon la escritura de esta carta. Filemón, a quien se dirige la carta, era un creyente que vivía en Colosas. Él era un hombre de riqueza considerable. Onésimo, su esclavo que escapó, se había convertido recientemente al Señor por medio del apóstol Pablo, que estaba encarcelado en Roma.
Con esta carta, Pablo estaba enviando a Onésimo de nuevo a Colosas, y él le pidió a Filemón que recibiera a su esclavo como un hermano cristiano. Si Onésimo te dañó o te debe, Pablo escribió, ponlo a mi cuenta. La narrativa, al desarrollarse a través de la carta entera, es caracterizada por la calidez y la sinceridad del corazón amoroso del apóstol Pablo. Y bueno, ahora sí vámonos con la carta de Judas, que es la última que vamos a ver, el último resumen, y después vamos a entrar al tema del día de hoy. Las advertencias contra los maestros impíos es el tema de esta carta. El autor, Judas, entre los años 60 y 65. Perdón, ahí cometí un error, ¿verdad? Era primero 60 y después 65. Judas advirtió a los creyentes sobre los hombres inmorales que corrompían la enseñanza de la gracia de Dios. Estos hombres enseñaron que puesto que Dios ya no tenía los pecados de los creyentes en contra de ellos eran libres para vivir de cualquier manera que eligieran. Así es que imagínense, ya Dios te salvó de tus pecados, ya pagó por todos, así es que ahora sí, gózate en el pecado. Eso es una contradicción muy fuerte del mensaje bíblico. Judas advirtió a sus lectores que se cuidaran de no ser atrapados por tales enseñanzas y que rescataran a los que ya habían sido influenciados por los hombres malvados que enseñaban esta herejía. Así es que, hermanos, podemos ver, y como se los hemos mencionado desde antes, desde el tiempo de la iglesia primitiva, cuando el cristianismo comenzó a difundirse, ha habido ataques hacia la iglesia. Y muchos de estos ataques son precisamente a través de falsos maestros y falsos profetas que se infiltran en la iglesia y empiezan a enseñar cosas extrañas. Y cada vez que yo tengo oportunidad de tener un grupo de discipulado, ¿qué les digo, hermanos? A ver, los que han estado en discipulado conmigo. Hay que leer la Biblia. Hay que conocer la palabra de Dios. Porque, hermanos, cuando la gente cree todo lo que se les dice desde acá, hay un peligro. Ustedes tienen la responsabilidad y la facultad de discernir lo que usted está escuchando. Y eso es responsabilidad de usted. Por supuesto, el que está acá al frente tiene la responsabilidad de traer la palabra de Dios. Pero si yo fallo en ello, yo voy a dar cuentas. Pero si usted falla en lo que le corresponde a usted, en primer lugar se va a desviar y después también va a dar cuentas. Así es que, hermanos, es súper importante que esa lectura bíblica sea algo que sea constante en nuestras vidas. Muy bien, hasta aquí los resúmenes y ahora sí vamos al tema del día de hoy. He titulado esta meditación, hermanos, una segunda oportunidad. Y si usted ya vio los resúmenes, sí, efectivamente vamos a regresar a la epístola a Filemón y vamos a leer, por cierto que Filemón es solamente un solo capítulo. Así es que es una epístola muy cortita, pero tiene una enseñanza muy hermosa, muy profunda. Fíjese, de los versículos 8 al número 12 es nuestra lectura. Le voy a pedir que se ponga de pie y que me ayude a leer. Yo voy a leer el primer versículo, el 8, usted lee el 9 y así nos intercalamos y nos unimos en el número 12. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. El cual, todos juntos, al cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Vamos a orar.
Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tu Espíritu Santo continúa enseñando a nuestras vidas. Tu Espíritu Santo quiere hablarnos, Señor. Queremos pedirte que tú abras nuestros oídos, Señor. Que estemos atentos a lo que tu palabra nos dice el día de hoy. Espíritu Santo, muévete con libertad como ya lo has comenzado a hacer en medio nuestro y háblanos a nuestros corazones, porque te pedimos estas cosas en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tome su lugar. Bueno, en primer lugar, hermanos, déjenme decirles que usted crece en cualquier parte de Latinoamérica o nace y usted cree que todo es normal en su entorno, ¿no es cierto? Fíjese que hay un aspecto de la cultura mexicana y sobre todo de nosotros los chilangos, ¿verdad? Yo soy del centro del país, yo soy de la Ciudad de México y nos llaman chilangos, así es como nos conocen. Alguien dice por ahí que era algo peyorativo, pero pues ya como que ya nos acostumbramos, ¿verdad? Y ya no lo tomamos como una ofensa, sino simplemente así nos dicen chilangos. Pero el chilango, hermanos, tiene una característica. Habla con muchos dichos. Yo no sé si en sus países, yo creo que también hay gente que usa mucho dicho y también hay regiones que a lo mejor son más dicharacheras que otras, ¿no es cierto? Y bueno, ahí en la Ciudad de México yo me crié hablando, ¿verdad? De esa forma. Y no fue hasta que conocí a un misionero más o menos como a los 17, 18 años, que estaba aprendiendo español y que había vivido ya como 4 o 5 años en la ciudad de Hermosillo, Sonora, al norte del país. Y él me dijo una vez, un querido hermano en Cristo y uno de mis líderes en OM, Operación Movilización, Darío Grassman, me dice: Enrique, es que ustedes los chilangos son muy dicharacheros. Dije: ¿de veras? Sí, ustedes usan muchos dichos. Y yo pensé, bueno, pues es que así es como se habla, ¿no? Me dice: no en todo el país se dicen tantos dichos como acá. Dice: yo he escuchado muchos dichos. 2 por 3 se escuchan los dichos. Tiro por viaje, hablamos con dichos en el DF. Y uno de esos dichos que a mí me llamó mucho la atención, hermanos, fue en una ocasión cuando yo aprendí y escuché a alguien y le tuve que preguntar a mi abuelito, ¿qué quiere decir eso? Porque escuché que dijo la persona: no, es que por él yo meto la mano al fuego. Por él yo meto la mano al fuego. Yo no sé si ustedes tengan ese dicho en alguna otra parte, ¿verdad? Creo que sí. Yo creo que nos viene de España. Pero al principio, quizá porque yo era todavía un jovencito, no entendí muy bien el contexto, no entendí a qué se refería con por él. Yo estoy dispuesto a meter la mano al fuego. Pero hermanos, el día de hoy vamos a ver cómo Pablo está dispuesto a meter la mano al fuego por Onésimo. Cuando Pablo le escribe a Filemón, vemos, hermanos, que la siguiente diapositiva, por favor, dice: Filemón era de la ciudad de Colosas. No era una ciudad tan prominente como lo era Éfeso, pero tampoco era una ciudad pequeña, era una ciudad de regular tamaño, muy próspera, en una región muy tranquila, también parte de una de esas ciudades privilegiadas por el gobierno del Imperio Romano. Y ahí, hermanos, nació y se crió este personaje que tiene el nombre de Filemón. Cuando Pablo llegó a Colosas, él, Filemón, al igual que algunos otros, llegaron al conocimiento de Cristo a través del mensaje de Pablo. Y de tal manera que este hombre Filemón empezó no solamente a creer en el Señor Jesucristo, naciendo de nuevo, teniendo como padre espiritual, como podemos mencionarlo, al apóstol Pablo. Entonces, su primer caminar en Cristo
Filemón estuvo aprendiendo directamente del apóstol Pablo y llegó a crecer en su madurez, invertir de sus recursos, de tal manera que incluso él abrió su hogar para que ahí se reuniera un grupo de creyentes. Entonces, no en todos los lugares había construcciones grandes de iglesias como el día de hoy. La iglesia primitiva comenzó de una manera diferente y comenzó principalmente en las casas. Y ahí precisamente en la casa de Filemón, ahí en la ciudad de Colosas, ahí es donde se reunían los creyentes para estudiar la palabra de Dios, para dar gloria a Dios, para exaltar a través de los himnos, a través de los cantos, a través de la alabanza y la adoración, el nombre de Jesucristo. De tal manera que la relación que tenía Pablo hacia Filemón era una relación de padre espiritual a hijo espiritual. Una relación muy estrecha. Cuando usted empieza a ser un discipulado, usted crece en relación con las personas con las que hace ese discipulado. ¿Por qué? Porque pasamos tiempo juntos, hermanos. Nos empezamos a conocer un poquito mejor. Empezamos a saber de qué pie cojeamos. Ahí está otro dicho. ¿Se da cuenta? Empezamos a conocer, ¿verdad?, a la gente, porque dice por ahí también el dicho, ¿verdad?, aquel, para conocer a Andrés. Ese sí es mexicano. A ver, los mexicanos, a ver, no me dejen solo. Para conocer a Andrés, vive con él un mes. Ya ven, como chilango le tengo que enseñar hasta a los mexicanos nuestros dichos. Para conocer a Andrés, vive con él un mes. Yo no sé si alguien está tratando de traducir este sermón para el pastor, pero ya lo metí en problemas, ¿eh?, con tantos dichos. Hermanos, lo cierto es que cuando Pablo le escribe a Filemón, él podía haber usado de su autoridad como apóstol, su autoridad como padre espiritual, pero Pablo decide no hacerlo y la lectura que acabamos de hacer nos confirma precisamente, o más bien es la base para esta declaración. Pablo no abusa de su autoridad. O sea, no le dice, mira, Filemón, como yo soy tu padre espiritual, como yo te traje a los pies de Cristo, como yo fui tu primer pastor, tu primer maestro, tú tienes que obedecerme. No, el corazón de Pablo era muy diferente. Tristemente, hermanos, cuando el corazón del ser humano se ensoberbece, puede tener esas tendencias a exigir ciertos derechos sobre las personas. Y créanme, en mi ya extensa vida como creyente, más de 40 años, yo he visto muchas cosas, algunas de las cuales me hacen sentir muy animado y muy orgulloso, pero por otro lado, también he visto cosas que me han hecho sentir triste, decepcionado, y por qué no decirlo, hasta con un poquito de coraje, hermanos, un poquito de ira santa. Porque recuerdo en una ocasión, y no voy a dar los nombres, obviamente, no estoy aquí para poner el dedo a nadie, pero en una pequeña reunión a donde nos invitaron a varios pastores, había un pastor ahí muy conocido y un pastor que apenas comenzaba. Y entonces este pastor tan conocido llevaba un portafolio y de pronto se voltea y ve a este pastor nuevecito que apenas era su primera reunión y le da el portafolio y le dice, cárgalo. ¿Quieres aprender a servir a Dios? Cárgalo. Ah, caray. Oiga, como principio está bien, o sea, tenemos que servir, ¿verdad? Ya lo decía hace rato Víctor, y yo lo hubiera agregado, ¿verdad? Porque usted no sirve, pues entonces no sirve. Somos llamados a servir, hermanos. Y si no servimos, pues no servimos.
El principio de la servidumbre es algo bueno, hermanos. Está demostrado en la palabra de Dios. Dijo el Señor Jesucristo cuando Él le lavó los pies a los discípulos, que era el trabajo del siervo más humilde. Y Pedro dijo, no, Pedrito Lolo dijo, no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar? No, tú no me puedes lavar los pies. Pedro, si no te lavo los pies, no vas a tener lugar conmigo. Ah, Señor, no solo los pies, báñame. Báñame, Señor, porque estoy tan sucio que necesito ser limpiado completamente, no nada más los pies. Y dijo el Señor Jesucristo, vosotros me decís maestro y tenéis razón, porque lo soy. O sea, Jesucristo al servir a sus discípulos no se estaba rebajando ni estaba renunciando a ser el Señor, estaba dándoles ejemplo de servicio. Vosotros me decís maestro y lo soy. El que quiera ser mayor entre vosotros, sirva a los demás. Entonces, el principio de servicio es bueno. Oiga, pero la forma de pedirlo. Ahí es donde se ve el carácter del líder. Carga mi portafolio. Y yo dije, tuve que hacer esto, hermanos. Me mordí el labio. Me mordí la lengua para no decirle un par de cosas a este hombre. Y nada más acatamos el hermano que iba conmigo, otro pastor y yo, nada más volteamos a vernos y nada más. Ni modo. Ojalá se arrepienta de sus pecados. Pero hermanos, Pablo no usa de la autoridad que él tenía. Él tenía el derecho de usar esa autoridad, pero no la usa. Más bien Pablo apela al amor de Filemón. ¿Sabe usted que Filemón también viene de una raíz que es fileo? El fileo es uno de los varios tipos de amor de los cuales nos habla la Biblia. Es aquel amor entre hermanos, es aquel amor entre amigos, es aquel amor que tenemos para con nuestros familiares. Y de ahí, de ese amor fileo, viene el nombre de Filemón. Filemón era un hombre amante. Pero sabe, no todo es miel sobre hojuelas. Porque Pablo está apelando al amor de Filemón, pero hermanos, seguramente Filemón tenía un recuerdo no muy grato acerca de Onésimo. Ahora vamos a hablar del siguiente personaje, ¿verdad? Por el cual Pablo estaba dispuesto a poner las manos a fuego. Onésimo había sido un esclavo de Filemón. Y no nos deja ver la palabra de Dios exactamente qué fue lo que sucedió, pero Onésimo se portó muy mal, no le obedeció, o no sabemos exactamente qué daño. Se especula que a lo mejor podía haber sido que incluso hasta le robó dinero a Filemón y se escapó. Entonces, Onésimo, en calidad de esclavo, había sido un mal siervo, había sido un mal esclavo. Le había fallado a su patrón, a su dueño. En aquel entonces, hermanos, la cultura de los esclavos era una cosa que predominaba en todo el mundo conocido. Yo sé que la esclavitud no es buena, pero el entorno cultural en el cual la palabra de Dios nos es dada llama a los esclavos a ser obedientes a sus amos y de esa forma dar testimonio de que ya ahora Cristo vive en sus vidas. Lo cual, honestamente, a mí como que eso, hermanos, me pone en un lugar así un poquito incómodo. Porque yo creo que todo hombre debe ser libre. Pero entiendo la cultura de aquel entonces, o trato de entenderla, aunque no estoy de acuerdo. ¿Se da cuenta? Dios nos permite también cuestionarnos ciertas cosas, hermanos. Y en medio de esa cultura que
recibía el esclavismo como algo normal, como algo natural. Onésimo falló. Hizo algo. Quizás se robó algo de dinero. No lo sé. Por ahí se especula. Algunos de los estudiosos dicen que posiblemente ese fue el caso. Desobediencia y robo. Y pues, ¿qué hace un esclavo cuando hace eso, hermanos? Va a recibir castigo, pero él no se quedó a que lo castigara. Él escapó. Así es que Onésimo, aparte de ser esclavo, se fue fugitivo y se escapó. Se escapó de Filemón, hermanos. Pero de Dios no se escapó. Que no sabemos exactamente cómo, pero Onésimo cayó en la cárcel. De pronto, Onésimo también estuvo en la cárcel. ¿Y quién creen ustedes que estaba allá en la cárcel ahí? Esperándolo. Pablo. Entonces, podíamos usar nuestra imaginación santa. Permítame en esta tarde usar mi imaginación santa y de pronto imaginarme que meten a Onésimo a la celda y ahí está Pablito. Y Pablo siempre estaba dispuesto a compartir de Cristo. Así es que después de estar hablando un poquito a lo mejor de fútbol, de economía, de política, terminan hablando de lo que él creía. Y Pablo le empieza a contar del evangelio. Cuando se entera que Onésimo había estado en Colosas, le dijo, pues a lo mejor tú conoces a uno de mis buenos hijos en la fe, Filemón. Imagínense cómo se le abrieron los ojos a Onésimo. Conoce a mi patrón y me va a poder acusar. ¿Qué me va a decir? Pero hermanos, la convicción llega a su vida, se arrepiente y de ser un fugitivo se convierte a Cristo a través del ministerio de Pablo. O sea que el amo se había convertido en Colosas a través del ministerio de Pablo y después el esclavo llega a Jesucristo en una prisión a través del mismo personaje, a través del mismo apóstol Pablo. Y empieza a crecer espiritualmente, empieza a ser discipulado por Pablo, empieza a creer en el Señor Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, le pide perdón al Señor y entonces también abraza la fe en Cristo. Dice la Escritura que cuando Pablo le habla acerca de Onésimo a Filemón, le dice, yo sé que en un tiempo fue un inútil. Te fue un inútil. Mire qué contradicción. Porque ¿sabe usted que el nombre Onésimo significa útil? Útil. A alguien de utilidad. A alguien de provecho. Pero Onésimo no había dado honra a su propio nombre. Por eso Pablo le dice, yo sé que en un tiempo te fue inútil, pero mira, él ha cambiado. Yo lo engendré en las prisiones. Aquí en la prisión él se convirtió a Cristo. Y te lo quiero regresar como alguien útil. Hermanos, el problema es cuando vivimos vidas que no honramos los nombres que tenemos. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿podemos decir que usted es cristiano? ¿Usted es cristiana? ¿Vive de acuerdo a lo que usted declara? ¿Da testimonio a la gente que le rodea? Porque si no, de otra forma, hermanos, estamos haciendo lo que Onésimo cuando era inútil. No estamos dándole el valor a nuestro nombre que tenemos ahora de cristiano si no vivimos una vida
que glorifica al Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Sin pensarlo dos veces, estamos cayendo en el problema, en la situación que enfrentaba la carta de Judas. Ya me brinqué a la otra, ¿verdad? Pero me voy a regresar, hermano, no se preocupe. No nos vamos a quedar con Judas. Donde los falsos maestros se habían infiltrado y le dijeron, no, mira, si tú ya aceptaste a Cristo, ya eres salvo y tú ahora puedes hacer lo que se te venga en gana. No hay problema, ya Cristo pagó, así es que vive la vida y disfrútala a como tú quieras, a como Dios te da a entender. Está otro dicho. Y dice la Escritura que no es así la cosa, hermanos. El apóstol Pablo en repetidas ocasiones dice que no es así. Que debemos de hacer morir al viejo hombre para que el nuevo hombre viva. Que debemos de enterrar la carne y vivir en el Espíritu para que nosotros podamos ser de bendición, de ejemplo. Y para que cuando abramos nuestros labios para declarar la verdad del Evangelio, no nos digan, es cierto, cristianito, pues si la otra vez te vi por ahí y no andabas muy cristiano que digamos. Hipócrita. Ay, hermanos, qué duro es cuando nos dicen así, ¿no? ¿Y sabe qué es lo peor? Cuando tienen razón. Cuando no tienen razón, mire que le resbale, ¿verdad? Que esa agua le resbale por el plumaje. Pero si lo dicen con razón, ay, hermanito, ahí es donde nosotros necesitamos una segunda oportunidad. Ahí es donde nosotros tenemos que cambiar y dejar de ser inútiles para llegar a ser útiles en el camino del Señor. Por eso Pablo le dice a Filemón, mira, yo sé que en un tiempo, ¿qué te puedo decir de Onésimo? Él mismo me lo dijo. No le hizo honor a su nombre, fue un inútil contigo, pero créeme, Filemón, Onésimo ha cambiado. Y de aquel que no era útil, ahora yo te puedo decir que es útil. De hecho, Pablo le dice, a mí me gustaría que él se quedara conmigo aquí para que me sirviera en lugar tuyo, a Filemón. Pero yo sé que es necesario que él regrese contigo. Así es que te lo voy a mandar. Ahí va de regreso. Por ahí te va a llegar. En cuanto termine su sentencia aquí en la cárcel, luego empaca sus chivas y se va. Se va a regresar contigo a Colosas. Y cuando haga esto, recíbelo como a mí mismo. Fíjese qué encargo tan grande, ¿no? ¿Se imagina si de pronto ponemos un stop acá, nos detenemos en este lado de la historia y nos brincamos allá a Colosas con Filemón cuando recibió la carta? Ay, Señor, ahí viene Onésimo otra vez. Sí, porque tenía malos recuerdos, hermanos. Híjole, otra vez. Bueno, pues ni modo, a ver cómo nos va. ¿No es lo que decimos a veces? Cuando ya no nos queda de otra. Pero Pablo le estaba asegurando, créeme que él ha cambiado. Ya no vas a recibir al mismo, porque él se convirtió a Cristo Jesús, porque él ha crecido espiritualmente. Ahora él es tu hermano en Cristo. Así es que no solamente recíbelo como a mí mismo, sino también recíbelo como hermano en Cristo. Y hermanos, es que nuestro testimonio ante el mundo es muy importante, pero acá en la iglesia no debemos de bajar la guardia. Aquí también nuestro testimonio debe ser lo que debe de ser. Una vida entregada, rendida al Señor Jesucristo, y que el amor fraternal entre hermanos
se dé en nuestra iglesia. Ahora somos diferentes personas, vamos a tener diferentes opiniones. Y fíjese, podemos llegar al punto donde podemos estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo. ¿Sí? Déjeme lo repito. Podemos estar de acuerdo en que no estamos bien de acuerdo. ¿No es cierto? Pero eso no debe de disminuir en nada el amor que nos sentimos el uno para con el otro, la identidad como cristianos. Gracias a Dios que usted no piensa como yo, hermano. Créame, con un Enrique basta. Si no, pregúntele por ahí a algunos. Hermanos, en la hermandad de Cristo debemos de vivir vidas también de testimonio, siendo de bendición, poniendo nuestros dones espirituales al servicio de la iglesia. Y por eso le dice Pablo a Filemón, recíbelo no solo como a mí mismo, sino como a un hermano. Y si algo te debe, yo meto la mano al fuego por él. Escríbelo ahí en mi cuenta. Ponlo en mi cuenta. ¿Cuántos el día de hoy podríamos decir eso de alguna persona? Aquella tercera persona, mira, si algo te debe, yo te lo pago. Porque yo he visto el cambio en la persona. ¿Cuántas veces, hermano, quizá le han pedido algún tipo de recomendación y la gente se lo ha dado? La gente se lo ha dado porque lo conoce. La gente se lo ha dado porque ha sentido dárselo y le está dando un voto de confianza. ¿Qué sucede si de pronto fallamos en ese voto de confianza, hermanos? Le quedamos mal a la persona, ¿no es cierto? Oye, pues es que tu recomendado, fíjate. Fíjate lo que pasó con tu recomendado. Con ese que dijiste yo, ponlo a mi cuenta. Yo meto la mano al fuego por él. Fíjate lo que pasó. Pablo estaba seguro, hermanos, porque él había visto el cambio en la vida de Onésimo. Yo no sé si el Señor le había revelado algo a Pablo aparte de eso, pero seguramente él pudo ver frutos de arrepentimiento en la vida de Onésimo. Frutos que se espera que nosotros como creyentes demos, hermanos. Ese fruto que demuestre que tú estás conectado a la vid, que como pámpano, como rama, tú estás dependiendo directamente de la fuente que es Cristo Jesús. ¿Y sabe qué sucedió con Onésimo? Ya no alcanzó a escribirse en la Biblia, pero de acuerdo a los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, hermanos, son aquellos que quedaron al frente de la iglesia cuando los apóstoles murieron. Y hubo varias generaciones de líderes en la iglesia cristiana conocidos como los padres de la iglesia. Así es que Ignacio, uno de esos padres, o San Ignacio, como también se le conoce, él escribe 7 cartas y en una de esas cartas él hace alusión de este hombre llamado Onésimo, que llegó a ser obispo en la ciudad de Éfeso. O sea que cuando Timoteo terminó sus días como pastor de la iglesia de Éfeso, Onésimo llegó a tomar el liderazgo de la iglesia de Éfeso. Aquel que había sido esclavo, hermanos, pero que se había arrepentido. Aquel que había sido inútil, pero que ahora es útil en Cristo Jesús. Llegó a ser el líder principal de una de las iglesias más grandes de aquel entonces, la iglesia de Éfeso. Cuando podemos ver hacia esta vida, hermanos, podemos pensar, ¿y qué hubiera sucedido si Onésimo nunca hubiera caído en la cárcel? Si Pablo nunca le hubiera compartido el evangelio,
¿Qué futuro le hubiera quedado la vida de Onésimo? No lo sabemos. Podemos especular un montón de cosas, pero ciertamente en la providencia de Dios, parte de la gracia de Dios, de ese amor y don no merecido en la vida de Onésimo, se atravesó aquel apóstol en la cárcel y le compartió el evangelio. De tal manera que Onésimo llegó a ocupar un lugar prominente en la historia de la iglesia primitiva. Esta carta, hermanos, nos habla de una segunda oportunidad, de que Dios es un Dios de segundas oportunidades, de que Dios nos enseña a través de estas oportunidades acerca de su amor, y que nosotros también debemos de estar listos para dar segundas oportunidades, o terceras o cuartas, no lo sé. Algunos de nosotros no nos entra tan rápido, ¿verdad? La palabra. Necesitamos un poquito más de gracia. Pero quiero dejar en tu mente dos cosas. La primera, hermanos, es piensa por un momento. ¿A quién necesitas darle una segunda oportunidad en tu vida? ¿Habrá alguien? Puede ser que esté aquí, puede ser que esté allá en tu país, de donde vinimos. Puede ser alguien que vive aquí en la ciudad, pero está en el trabajo, que lo conoces del trabajo, de la escuela. Muchas veces, hermanos, tenemos que apelar al amor de Dios en nuestras vidas, así como Pablo apeló a la vida de Filemón a favor de Onésimo. ¿A quién necesitas darle una segunda oportunidad? O la otra pregunta que quiero dejar contigo: ¿necesitas una segunda oportunidad? ¿Tú mismo? ¿Tú misma? ¿Necesitas una segunda oportunidad? Aquí está el Dios de las segundas, terceras y cuartas oportunidades. Y te está esperando con los brazos abiertos. Pero necesitas acercarte a Él.